que después me olvido. Muy bienvenidas. Son las 9:10 y estamos comenzando este módulo número 5 del posgrado. Va a haber un repaso también del módulo anterior. Bienvenida, Tami. Para que yo tengo que ir anotando, si no me retan Buen mis día, ¿cómo les compis. va a todos? ¿Qué tal? Buen Bien, todo día. bien. Bueno, y hoy tengo el privilegio también de presentarles a mi hermana, que es Marinela Lencina, médica emergentóloga del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, especialista, obviamente. También es, ¿cómo era? Ay, para que ya me olvidé el machete. Trabaja en el Hospital Allende, en el Sanatorio Allende. Bueno, ya vino alguien acá. Hola, saludes, señor. Hola, Bueno, anda que tengo que trabajar. En el Sanatorio Allende, encargada de la guardia, ¿sí? Como jefa de la guardia. Listo, anda. pero mami, ya que se terminó así. Bueno, Mane, si querés abrir micrófono, podemos comenzar con el tema. Hola, buen día. Bueno, la verdad que es un agrado, un gusto estar acá con ustedes compartiendo este sábado a la mañana. Así que cuando el Cari me dijo, ¿querés presentar algo para mi posgrado? Obviamente que sí. Y bueno, y justamente el tema de moda, la bronquiolitis, ¿sí? La bronquiolitis se define como un síndrome clínico que se presenta en niños menores de 2 años y se caracteriza por síntomas del tracto respiratorio superior, congestión nasal o rinorrea, seguido de infección respiratoria baja con inflamación. La bronquiolitis se produce comúnmente con la infección Cierren los primaria o micrófonos, la chicos. reinfección Perdón, por... Mane. Cierren los micrófonos, si no te va a hacer eco y te vas a marear vos también al escucharte. Los invito a que todos cierren sus micrófonos y cuando quieran hablar, levantan mano y abren micrófono, ¿sí? Perdón, Cari, que haga un comentario. Sí. Con la doctora Marianela, bueno, el tema que se eligió, digamos, para dar un puntaje más con respecto a algo que es muy cotidiano, como dijo la doctora, y después vamos a abordar el tratamiento kinésico en cuanto a esta patología y un repaso pequeño, cortito, acerca del módulo 4, ¿sí? Para aquellos que hayan quedado con alguna duda de algunas patologías que hemos hablado en el módulo 4. Así que bueno, continúe, doctora. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo problema que me pregunten lo que quieran, ¿sí? Y obviamente si lo sé, lo voy a responder y las cosas que no sé también, diré, bueno, ahí lo buscamos. Nada, esto es lo que yo había encontrado, lo hice en base a 3 grandes artículos, ¿sí? A mi presentación. Está hecha, yo después les dejo la bibliografía en base a capítulos de emergencias pediátricas de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, el SLEPE. Está hecha en base a un consenso del 2021 de la Sociedad Argentina de Pediatría y a mí me gusta mucho cómo escriben los españoles, así que también hay varias cosas que le saqué de atención primaria de pediatría integrada y también de la Sociedad Española de Pediatría, ¿sí? Y una actualización que me gustó, que me parece muy linda, que es como que resumía bastante de lo que sabemos de bronquiolitis. Y con respecto a esto de la definición, en algunos lugares dice, por ejemplo, que es como lo toma la SAP, es como la primera infección, la bronquiolitis. Pero la Academia Americana de Pediatría no lo toma como la primera infección, sino que dice cuando son niños menores de 2 años que tienen este proceso infeccioso asociado generalmente a inflamatorio con infección, y que puede tener reinfecciones. Así que eso era como algo que a mí me había llamado la atención, que no lo había tenido en cuenta. Yo lo estudié siempre, toda mi residencia y mi formación, como si fuese el primer episodio, y en otros lados sale como que no está tan así, tan definido de esa manera tan rigurosa. Y un poco de lo que es la fisiopatología, que yo sé que ya la estuvieron viendo, la infección viral de las células epiteliales bronquiales,
terminales causa daños directos e inflamación en los pequeños bronquios y bronquiolos, ocasionando edema, aumento de producción de moco, inflamación aguda y células epiteliales descamadas, que conduce a la obstrucción de las vías aéreas pequeñas y la atelectasia. Los cambios patológicos comienzan entre 18 a 24 horas después de una infección e incluyen necrosis celular bronquial, alteración ciliar e infiltración linfocitaria peribronquial. Seguí, Cari, nomás. La etiología y la epidemiología. El virus, el responsable principal es el virus respiratorio sincitial, que afecta en un 60 a 80%. Es el más frecuente que se puede aislar, seguido por el rinovirus, bocavirus, adenovirus, metapneumovirus y con menos frecuencia para influenza y virus de la gripe. También el COVID ha tenido su importancia, ¿sí? La infección por Mycoplasma pneumoniae también debe considerarse, así como la clamidia trachomatis en menores de 3 meses. Se ve que hay muchas veces la coinfección. Menos del 3% de los niños sin factores de riesgo requieren internación y entre ellos la mortalidad es solamente del 1%. Así que estos son los niños que no tienen factores de riesgo. En los niños que tienen factores de riesgo, que son cardiópatas o que tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva o alguna otra comorbilidad, esto cambia, ¿sí? La epidemiología y la parte de estadística es como que el 30% requieren de internación. A nosotros, Mari, nos pasa que en la terapia intensiva neonatal encontramos pacientes con antecedentes también de prematurez. Entonces es como que los vas complejizando más porque tienen un plus, ¿no? Más allá del virus que haya infectado a ese bebé o no, siempre se suma algo más para poder llevarnos a esta situación crítica que es la agudeza de estar en un respirador o en una alta frecuencia, ¿no? Siempre tienen como algo más aparte de la infección viral. Y otra acotación. ¿Qué tal, Marianela? Un gusto tenerte. ¿Cómo te va? Bien. Un gusto que sea hermana de la Cari y que esté con nosotros acá. Así que un placer para nosotros de la regional del Colegio Quine. Es muy bueno tenerte con nosotros hoy acá. Lo que quería decir, bueno, yo trabajo con Cari ahí, no nos vemos porque estamos en distintas guardias, pero lo que sí hemos observado, mucho edema en el ingreso de los bronquiolares. Si bien este año no ha afectado mucho a la neonatología, a los pacientes neonatos, sí a los pediátricos, pero los que están ingresando últimamente pasan directamente al respirador, con el agravante que dice Cari, que tiene un antecedente de prematurez, ¿no? Y también, a mí, yo lo relaciono también mucho con el ambiente, ¿no? Que cada vez estás más contaminado, ¿no? Este poco cuidado del medio ambiente que también hace la salud. Uh-huh. Dentro justamente de esto de lo que estamos hablando están los factores de severidad. En los menores de 6 semanas, antecedentes de prematuridad, enfermedades de base, cardiópatas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, anomalías pulmonares congénitas, enfermedad neuromuscular e inmunodeficiencias. La evolución en bebés menores de 72 horas por posibilidad de empeoramiento, el tabaquismo del entorno, la ausencia de lactancia materna, el hacinamiento y la pobreza. Y el bajo peso, menos de 2.500 gramos, que eso es lo que ustedes tienen, son los pacientes bien de la neo, son chiquititos y prematuros, o sea que ya tienen bastantes factores. Y como decían, la verdad que en los neos, yo no conozco mucho la estadística de neo, pero nosotros sabemos que es cuando explota la bronquiolitis, gracias a Dios tenemos mucho respaldo de la parte de neo porque están como más aireados ellos, tienen lugar para las partes, las camas críticas en sí. Y haciendo esto, al trabajar en la parte privada y en la parte pública, son como dos realidades paralelas. Lo que se ve en la parte pública tiene, me parece que mucho que ver con los factores de severidad, el hacinamiento y la pobreza, por eso vienen los chicos tan graves y que, como decían, tienen mucho edema y
Le ponemos un ratito el alto flujo, no anduvo y pasan directamente a la intubación. A diferencia de los pacientes que veo en la parte privada, que son más bronquiolitis leves, que las manejamos de manera ambulatoria. Bueno, eso era hablando un poco de la realidad que lo que yo veo, ¿sí? Lo que es pasa, Karina, más el cuadro clínico, se presenta principalmente en niños menores de 2 años y por lo general con fiebre y dificultades respiratorias. Aumenta la frecuencia respiratoria, del trabajo respiratorio y con sibilancias o crepitantes. A menudo está precedida de unos días previos de historia de infección de vía aérea superior, congestión nasal y rinorrea, con días picos entre el quinto y el séptimo día, ¿sí? La duración de la enfermedad, que es importante que lo sepan los padres, los familiares o los cuidadores, puede demorar hasta 21 días, 28 días en resolverse. Usualmente es una enfermedad que es autolimitada, la mayoría de los niños no requieren hospitalización y se pueden recuperar en 28 días o más. Y la tos puede persistir en más de 21 días, las sibilancias más de una semana. Generalmente tenemos las dos fases, la fase más obstructiva y la fase después catarral, que es cuando recurrimos casi siempre a la fisioterapia. Al diagnosticar bronquiolitis, tenga en cuenta que los síntomas suelen alcanzar su punto máximo, esto es lo que les decía, entre el día 3 y el día 5. Entonces, para eso es importante saber en qué momento de su bronquiolitis está. El tal modificado, bueno, yo no sé mucho de los scores, pero bueno, esto nos sirve mucho para poder hablar todos en el mismo idioma y saber y poder definirlo, ¿sí? En base, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las sibilancias, el uso de los músculos accesorios, dar un puntaje y de esa forma poder determinar si es una bronquiolitis leve, moderada o severa, ¿sí? En base al puntaje. Pero bueno, es como yo les decía, nos sirve si tiene un tal de 7. Entonces más o menos ya me puedo decir, fijar bien a dónde estoy y ver qué terapéutica o más o menos la otra persona a la que le estoy presentando el niño sabe de lo que estoy hablando. La valoración del tal permite clasificarlo en categorías. Cuando tenemos 4 puntos o menos, leve, y se correlaciona con una saturación de oxígeno del 98%. De 5 a 8 puntos, moderada, con una saturación entre 93 y 97, y más de 9 puntos o más es con una saturación de menos de 92. Esos son los chicos graves, graves. Dentro de los exámenes complementarios, el laboratorio, no se ha demostrado que las pruebas de laboratorio tengan impacto, ¿sí? Que nos vaya a cambiar el curso clínico. Solamente deberíamos pedirlo, el hemograma y la PCR, cuando estamos sospechando de una sobreinfección bacteriana. Los electrolitos en sangre, que son el medio interno en sí, también es cuando nos hablan de la mala alimentación o signos de deshidratación. Los gases solo están justificados cuando hay dificultad respiratoria grave e insuficiencia respiratoria. En todos lados, y lo sabemos, la bronquiolitis, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Solamente, incluso viendo hasta si que tiene la taquipnea, en un paciente menor de 6 meses, ocultamos subcrépitos, crepitantes o la obstrucción, la sibilancia, ya con eso hacemos el diagnóstico. Los antígenos virales en secreciones solo son útiles para los pacientes hospitalizados. En la parte ambulatoria no haría falta hacerle, ni tampoco lo que son los test rápidos, sí los estamos haciendo de COVID y de influenza, pero solamente para aquellos niños en que se van a internar. Y de hecho nosotros ya en el hospital no le hacemos más para test rápido porque no hay circulación. Así que solamente cuando ingresa el paciente les pedimos antígenos virales como para llegar a la epidemiología, pero ambulatoriamente no. La radiografía de tórax debe ser considerada solo en pacientes hospitalizados o en niños que tienen síndrome febril prolongado, cardiópatas o cuando uno está sospechando otro diagnóstico, pero en sí de rutina no. Lo cierto es que
se hospitaliza y nos piden de la internación que les hagamos sí o sí laboratorio de rutina y radiografía, más allá de que no son necesarios en una bronquiolitis. Y la radiografía de tórax, lo que podemos ver son atelectasias o atelectasias laminares, y algún infiltrado, pero nada más. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de la bronquiolitis, puede ser el reflujo gastroesofágico, tráqueo o broncomalacia, aspiración de cuerpo extraño, anillo vascular, masa o tumores mediastínicos, enfermedades cardiopulmonares congénitas y miocardiopatía. Muchos de estos tienen más que ver en el caso de los que hacen sibilancias más recurrentes, ¿sí? Como por ejemplo, uno va a pensar en un paciente que tenga una traqueobroncomalacia, bueno, pero también lo puede tener a las dos cosas, ¿sí? Y el reflujo también nos puede dar síntomas de obstrucción o sibilancia. Con respecto a lo que es el tratamiento, lo más importante es el oxígeno. Aunque no existe bien un consenso sobre el nivel de oxígeno, de saturación de oxígeno para alcanzar un soporte de oxígeno administrado mediante cánula nasal o mascarilla. Acá encontré que el Reino Unido se suele administrar oxígeno para alcanzar saturaciones entre 92 y 95%, mientras que la Academia Americana de Pediatría recomienda mantener una saturación de al menos 90%. Y de esa manera, aunque hay varios que dicen que no hay diferencia entre el 90% versus el 94%, pero sí reduce lo que sería el estadio hospitalario. Así que por eso las guías recomiendan un nivel reducido de oxígeno, de saturación de oxígeno a medida que los lactantes mejoran. O sea, van mejorando y le vamos disminuyendo el oxígeno. Hidratación y alimentación. La alimentación fraccionada en pacientes hospitalizados, plan de hidratación endovenosa o con requerimientos basales entre 100 a 80. Eso va a depender justamente de esto, de qué tan hidratado está y si hay otras comorbilidades. Por ejemplo, en un cardiópata usamos generalmente a un plan a 80 mililitros kilogramos y no a 100. La alimentación por sonda nasogástrica es muy útil y no la debemos retrasar, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que ingresa o que está como más en alto flujo, quizás al principio, cuando tiene una frecuencia más de 60, la indicación es suspender la alimentación, pero a medida que vaya mejorando, hay que cuanto antes empezar a alimentar porque eso también los tranquiliza. Y con respecto a todo lo que es la medicación, ¿sí? Los broncodilatadores, salbutamol, tanto en pacientes internados como en ambulatorios, no se encontró evidencia de que modifique la evolución para utilizarlos. Con respecto a esto es, la verdad, controvertido y sí es verdad que no hay evidencia de que se pueda utilizar. Justamente tampoco hay evidencia de que no se pueda utilizar. Entonces, lo que dice, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría es intentar hacer aerosoles con salbutamol. Si responde, mandarlo a la casa con eso, ¿sí? Con los aerosoles. Lo que hacemos en realidad, nosotros le hacemos a todo, salvo a algunos pediatras de la parte ambulatoria que ellos dicen, no necesita nada, es una bronquiolitis leve, lo manejo con hidratación, con alimentación fraccionada, con la rinoaspiración y no le hacen ninguna medicación. Yo lo que hago, sí les hago salbutamol y en la mayoría he visto que sí responden. No sé si tendrán que ver porque justamente esto de lo que hablamos de la parte ambiental y que se estén asociando más a alergias o a otras cosas, otras patologías o en el futuro vayan a ser unos asmáticos. Pero sí le hacemos, yo al menos le hago y gran parte de mis compañeros lo hacemos, pero no está demostrado de que sirva. La adrenalina nebulizada, la experiencia clínica sugiere que en algunos lactantes mejoran, por lo que es razonable hacerlo en pacientes, pero que no están internados. En el paciente internado no tiene sentido, pero sí en el paciente que yo le estoy haciendo en la emergencia, tratando de nebulizarlo para mejorarlo y mandarlo a la casa.
El bromuro de hipratropio, solo un pequeño grupo de lactantes tuvo buenas respuestas, así que tampoco tiene un fundamento científico y evidencia para aplicarlo, pero es cierto que no sirve. Los corticoides, hasta el 60% de los lactantes reciben corticoides sistémicos sin existir evidencia que respalde su uso. Entre esos, nosotros usamos mucho lo que es dexametasona, la meprednisona, y cuando están internos también lo hacemos. No deberíamos, creo que a veces intentamos hacerlo para decir, bueno, hacemos algo y el que responde, bárbaro, pero el que no, no. Por ahí cuando tienen compromiso más alto o laringio, nos sirve bastante. Y los corticoides en aerosoles, porque eso hemos visto bastante, de que les hacen budesonide, tampoco tendría un respaldo para la bronquiolitis, ¿sí? Sí, distinto a los niños que ya son sibilantes recurrentes, que nos sirven, incluso se los dejamos como un preventivo. La solución salina hipertónica reduce el edema de los bronquiolos y el taponamiento mucoso, mejora el aclaramiento mucociliar y rehidrata el líquido de la superficie de las vías respiratorias en los pacientes. Esto ya se vio y está comprobado en la fibrosis quística y desde ahí se usa y se lo extrapola para lo que es en la bronquiolitis. En algunos funciona y en otros no, pero tampoco tiene un fundamento. Lo mismo que el sulfato de magnesio, hay revisiones que también que concluyen en que no tiene evidencia para establecer la eficacia y la seguridad. Los antibióticos no están recomendados, a no ser que uno esté pensando de que tengan alguna patología o que sea eso complicado con algo bacteriano. Y la desobstrucción nasal para mantener permeable la vía aérea alta muchas veces evita las complicaciones como la otitis, así que sí está recomendado el uso de la desobstrucción nasal, que sea suave, hay todas ciertas indicaciones de cómo poder hacerlo, pero que nos ayuda y bastante. Y con respecto a la fisioterapia, como la bronquiolitis se asocia con el edema de las vías aéreas, el desprendimiento del epitelio respiratorio dando lugar a atrapamiento de aire e hiperinsuflación, las atelectasias segmentarias son más características que las lobares. Una revisión en Cochrane encontró 3 ensayos controlados que evaluaron la fisioterapia torácica en pacientes hospitalizados con bronquiolitis sin encontrar ningún beneficio clínico con el uso de técnicas de vibración y percusión. Ahí me falta un. Pero yo creo que saber en qué momento hacer la fisioterapia es fundamental y de que ayuda y sirve totalmente, ¿sí? Más allá de que no esté comprobado en estas revisiones, pero nosotros le indicamos, no quizás al comienzo, pero sí cuando ya está con más la producción de moco es fundamental. O cuando necesitamos esto, justamente la desobstrucción nasal, que a veces los padres no la saben hacer o no se animan a hacerlo en casa, también. Bueno. Algo para agregar ahí, Mane, también es poder identificar, ¿no? Cuáles son los dos factores importantes a pelear con la bronquiolitis, que es por un lado la obstrucción bronquial, propiamente dicha del broncoespasmo, ¿no? De la sibilancia en sí, las secreciones, ¿no? Por otro lado, y la calidad de esa secreción, qué tan espesa es la secreción, cómo lo podemos a ayudar a que las elimine también, ¿no? A veces nos pasa que eh, como que la kinesiología ha pasado por dos momentos, por momentos en que no los indicaban, cuando estaban obstructivos, no nos indicaban los pacientes porque estaban obstruidos, y obviamente que para eso necesitamos broncodilatación en sí, o mejorar la parte sistemática de sus líquidos para que se pongan más fluidas las secreciones y lo puedan sacar. Pero por otro lado también hizo una evolución y puntualmente en el de niños se notó mucho cuando le empezaron a indicar más en la técnica de cómo hacemos los broncodilatadores y en sí la indicación de esta herramienta, ¿no? Porque muchas veces no hay evidencia puntualmente de nada que nos lleve a esto funciona y esto no. Hasta el corticoide sistémico está totalmente, eh, digamos, cuestionado, pero después en la práctica uno va viendo y probando que hay cosas que funcionan y cosas que no. Entonces, por ahí como prueba y veo qué pasa, si funciona, sigo, si no funciona, no lo hago más, ¿no?
Es como que Exacto. eso es como por ahí, como para resumir. De todas maneras, después lo vamos a ver de nuevo en todo lo que es aerosoles, ¿sí? Porque creo que nos ayuda mucho poder llegar a buscar un objetivo, que de hecho una pregunta del examen del módulo anterior les generó mucha inquietud. Y disculpen si he sido como muy molesta con la última pregunta, porque la verdad que la idea es esa, que podamos encontrar criterios y tratar de llegar a unir cómo sería la mejor manera de tratar a estos pacientes que tienen muchas contras y que en sí no hay un protocolo o una guía así estipulada y rígida a seguir para poder brindarles un buen tratamiento. Ujú, exacto. Y esto con lo que vos decís de las dos fases de obstrucción y y la parte de las secreciones, es como fundamental enseñarle a los padres cómo hacerle la educación, es como lo más importante cuando uno está mandando a la casa un paciente con una bronquiolitis, enseñarles bien cómo es la técnica para hacer los aerosoles. Y tengo pacientes particularmente que han estado internados en terapia y demás, y enseñarles incluso, yo me animo hasta a decirles, hacerle una serie, le indico una serie telefónicamente, porque, bueno, son niños que ya tienen hasta terror de los padres de llevarlo a la guardia, entonces le digo, bueno, vamos a hacerle una serie y probemos, y si no anda, lo mandamos a la guardia. Pero bueno, son familias que veo ahí en el sanatorio, que los conozco y que tengo incluso el teléfono, ¿no? Es muy distinto a la realidad del hospital, que no les puedo enseñar eso, que les enseño la técnica, pero es que los vamos citando incluso a cada 24, cada 48 horas, dependiendo de la gravedad. Y algo más iba a decir, me olvidé. Bueno, era eso más que todo. Ver la educación es como fundamental, ¿sí? Es lo más importante y es lo que nos permite decir, este paciente va a andar bien y va a poder funcionar en su casa, o cuál paciente lo voy a tener que internar. Por eso también es la adhesión a hacerle el salbutamol, al no tenerle miedo, es importante. Los aerosoles, cuando uno lo hace bien, funciona. No sé si en todos los niños, lo vuelvo a repetir, pero que en varios ha funcionado, funciona. Y siguiendo con los tratamientos, la parte de la ventilación no invasiva, yo acá no me voy a meter mucho, le dije a Cari, porque son ustedes los que más saben de esto, nosotros somos los que más indicamos nada más. Está la presión positiva continua en la vía aérea, es decir, mediante una interfase nasal, se ha utilizado en niños con bronquiolitis moderada grave, permite el reclutamiento alveolar, lo que reduce la resistencia aérea de la vía aérea, reduciendo la insuflación, el trabajo respiratorio y favoreciendo el intercambio de gases. Se utiliza mucho en la parte de la NEA. Nosotros usamos lo que es el uso de las cánulas de alto flujo, humidificadas, es una alternativa al uso del CPAP, que es lo que más usamos. Actúa incrementando la presión faríngea, reduciendo el trabajo respiratorio, disminuyendo la necesidad de intubación, y puede tolerarse mejor que el CPAP. Una revisión del 2014 concluyó que no existían pruebas suficientes para determinar la eficacia en la bronquiolitis. Si bien existen reportes del signo de fuga de aire en casos aislados, la seguridad del CPAP y del alto flujo permite su uso temprano en niños con bronquiolitis moderada, siempre y cuando no se retrase el inicio de una ventilación invasiva si lo requiere. Lo que hemos visto nosotros en todos estos, uy, no me hace mal. Lo que hemos visto nosotros es que si los ponemos a los pacientes en el alto flujo, am, teniendo un total de 6, 7, el paciente puede andar bien. Lo probamos 1 o 2 horas, controlamos la Perdón que te frecuencia interrumpa, cardíaca. Doc, pero se escucha muy entrecortada la comunicación. No sé si es una cuestión del internet nuestro, tuyo, o qué sería, y si no, levanta un poquito el volumen para que se pueda escuchar. A ver. Puede ser mi internet, chicas, ¿sí? La verdad que Ah, no, bueno. no tengo muy Cual- buena señal en mi Cualquier casa. cosa saca la cámara, Mane. Solo pone el audio. Bueno. Ahí te va a mejorar la señal. Ah, ahí está.
Ahí va. Dale, ahí vamos. Ya, ya me falta poquito, poquito. Y lo que les decía es que hemos visto lo que nosotros vemos en el hospital, donde probamos pacientes en alto flujo y funciona, pero teniendo pacientes cuando los ponemos con un tal de 6 o 7, no funciona. Y no tampoco encarnizarnos de que está bien, cuando a veces horas ya lo podemos ver y que no funciona, pasarlos, escalarlos a un BNI, a un Total Face o si no directamente a la intubación. Hemos tenido chiquititos, chiquititos que nos van directamente del alto flujo al tubo. Así que eso. Y con respecto a esto que existen varios algoritmos y cómo uno puede manejarse en cada emergencia, en cada guardia, ¿sí? Yo siempre lo hablo desde la parte de la guardia, que es lo que sé. Yo no les puedo decir bien cómo es el seguimiento en internado porque no es lo que yo manejo, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos, cada institución debería armar su propio protocolo de qué hacer ante una bronquiolitis en base a la categorización. Estos son ejemplos nada más que yo los puse, em, que muchas veces nos guiamos de ellos o de la, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, y en base a esto, cómo lo definimos y qué es lo que tratamos. Em, Ese es uno, que es de los españoles, que arranca desde el triángulo de evaluación pediátrica para definirlo si está estable o inestable y en base a eso considerar las conductas terapéuticas a llevar. Si el paciente está estable, lo definimos en leve, moderado o severo, y si es leve, se prueba a hacer serie, se prueba a hacer nebulización con adrenalina y si funciona, se va a la casa. Con todas las indicaciones de la parte de educación, alimentación fraccionada, la posición de la cabecera sobrelevada, drenaje de obstrucción nasal y si necesita, y obviamente control en 24 a 48 horas. El moderado también, aunque el moderado a veces necesita de estar en la observación y oxígeno, tenerlo unas 2 o 3 horitas y poder ahí definir qué es lo que hacemos. Y en los graves es como en el inestable, probamos obviamente lo principal es el oxígeno, podemos hacer adrenalina nebulizada, mantener con canalizar, poner sonda nasogástrica y ahí ir viendo en base al trabajo respiratorio hacia dónde vamos. Si ponemos un alto flujo, si lo definimos como más directamente con un BNI o si lo tenemos que intubar. Este otro también, este es uno de los españoles, no puse el del consenso de pediatría de la SAP, pero son muy parecidos en sí. Nada más que ellos no parten desde el triángulo de evaluación pediátrica, sino que lo definen directamente en base al tal en qué tipo de bronquiolitis tenemos. Estos no son para aprenderlos, sino para uno poder aplicar y decir, bueno, qué es lo que hago yo en mi guardia o cómo me manejo, ¿sí? Entonces, esto es como muy, en sí hablan todo de lo mismo en base a la evidencia, pero son distintas formas de cómo mantenerlo, de cómo estandarizar la atención. Y dentro de los, aquí Karen nomás, criterios de internación, presencia de dificultad respiratoria grave, en tal más de 9, o hipoxemia con saturación del 92%, historia de apneas, evidente o referida, cianosis, imposibilidad de alimentarse o reducción de la ingesta hasta un 50% en las últimas 8 o 12 horas, con o sin deshidratación, presencia de un factor de riesgo para infección respiratoria aguda baja grave, biológico o socioambiental y presencia de dificultad respiratoria moderada que no mejora luego de un periodo de observación de hasta 2 horas, bajar fiebre, verificar permeabilidad de fosas nasales. Estos son los criterios de internación, son los que nosotros aplicamos normalmente y se puede evaluar según las familias. Después, la última plaquita. Con respecto a lo que es prevención, es lo que estuvimos hablando de educación, de saber cómo manejar bien a las familias, de la contención y el respaldo con su pediatra de cabecera o del control y seguimiento, ya sea por una guardia o dispensario. La vacunación de embarazadas, se vacuna contra el virus respiratorio sincitial
indicada a embarazadas entre la semana 32 y 36, previene las formas graves y da inmunidad por 6 meses. Esto desde enero, que es oficial en el calendario, así que no sé si como ustedes capaz que lo podrán ver más, más cerca, si es que están indicándolo o no. Lo cierto, en lo que yo lo veo, te dicen las mamás, sí, sí me pusieron la vacuna, y para mí funciona en el sentido de que en la parte privada no se ha visto tanta severidad como quizás en la parte pública, pero yo creo que no es solo la vacuna, sino también un tema de hacinamiento, de alimentación, de pobreza, de factores socioambientales, tabaquismo y todo esto que hablábamos de contaminación. Existen los anticuerpos monoclonales, como está el palivizumab, que es el más conocido, que es el que se indica para los prematuros, cardiópatas o que tienen enfermedades obstructivas crónicas, y el nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal que se administra al bebé poco antes durante la temporada de virus respiratorio sincitial. Esto está indicado en las madres que no han sido vacunadas y obviamente que te cubra la obra social o que lo pueda conseguir porque no es tan fácil. Pero reduce el riesgo de hospitalización por infecciones graves y generalmente se administra en una sola dosis al nacer o en visitas de seguimiento. Y después ahí les dejé la bibliografía, yo después igual se los paso bien, ahí le hago unas correcciones, Cari, de algo de editarlo y para que después si quieren lo puedan tener. ¿Vamos? Como les decía, hay 2 artículos de la Sociedad Española de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría y de lo que es la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Eso sería todo. Lo que ustedes quieran preguntar, ningún problema. Pregunten o si les quedó alguna duda o lo que quieran, o alguna acotación. Bueno, Bueno, muchísimas aprovechen, chicas, gracias. y pregunten, agreguen, pueden ampliar también qué se está haciendo, por ejemplo, en Santa Fe, cómo lo están manejando en Puerto Madryn. Acá hay gente de todo el país, así que sería muy bonito Y en ahora aprovechar a hacer un Jujuy, en pequeño diferentes intercambio. lados, eh, cómo abordan la parte de bronquiolitis, que estamos en picos en estas épocas de bronquiolitis. Así que estaría muy bueno que aporte cada uno desde su lugar que hacen. Nati, te vemos, te escuchamos, levantaste la mano. Hola, buen día. Sí, acá en Cruz del Eje se está haciendo campañas a las madres. Se ha hecho un conjunto entre la gente de vacunación, lo que es planeo, pediatría, todo el equipo, para hacer campañas intensivas. Y este año la verdad es que a nivel respiratorio ha bajado mucho la cantidad de pacientes que hemos tenido internados con problemas respiratorios debido a esto. Chicas de vacuna van todas las mañanas a control de la parte de parto, y la verdad que está muy bueno eso porque ha disminuido muchísimo, eso hemos notado, que son pocos los casos que hay, los que hay son bastante severos, tanto para adultos como para niños, pero ha disminuido por esto de los embarazos que están más controlados acá y con estas vacunas que la verdad es impresionante cómo ha modificado en poco tiempo, se ha visto incidencias. Bien. Es el régimen. Esta pregunta es para la doctora. Con respecto al tema de la vacuna que se le coloca a las embarazadas, y tengo entendido que a los chicos hasta los 2 años puede ser que pueden ser vacunados, o estoy errada en esa información. Y creo que no está dentro del régimen de campaña de vacunación, y no sé si está instado en la parte pública. Yo porque lo averigüé para mi hijo y no lo cubría ni la obra social ni nada, y había que abonarla y era bastante saladito el costo de la vacuna del BRS. En sí, la vacuna es una cosa distinta. La vacuna de las embarazadas, que se hace en las 32 semanas, entre las 32 y las 36 semanas, incluso dice en el calendario, en la parte, en los boletines del Ministerio de Salud de la Nación, que hasta un gestante, o sea, hasta los 6 días de un bebé, dice ahí como que podría incluirse, pero no sé si se lo hace. Eso yo desconozco. Pero sé que las embarazadas sí.
Y después, no existe en sí una vacuna para el virus respiratorio sincitial para los bebés. Lo que está es el anticuerpo, este monoclonal, que yo sé que algunos pediatras más en el ámbito privado lo indican, más que todo para las madres que no han sido vacunadas, pero debe ser caro. Como todos los anticuerpos monoclonales son caros y nos dan solamente por 6 meses nada más la protección. Así que calculo que es eso lo que habrás averiguado, pero no te lo cubren en sí las obras sociales y hay que pagarlo y como decís vos, es bastante saladito. Sí, tal cual. Es el anticuerpo ¿Mm? monoclonal. Exacto. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Abra micrófono, Si no, Ariel. vamos. Aquí yo. Hola, Ariel. Hola, ¿cómo va? Bueno, en el Hospital de Niños nosotros estamos ya como bajando esta curva epidemiológica acerca de las bronquiolitis, pero sí que prevalece el sincitial, ¿sí? Ujú. Entonces nosotros hacemos un triage, ingresa la madre con el niño, familiar, tutor, y lo atiende el pediatra. Una vez diagnosticado, nosotros hacemos todo lo que es la kinesio respiratoria, ¿sí? Si bien nosotros, y en la literatura y eso, no hay mucho aporte, porque es verdad, pero a mí me parece que es por falta de trabajos, o sea, más trabajo de investigación, falta más trabajo de campo, más trabajo, registro, más, hay, me parece que ahí está el faltante, por eso, y el kinesiólogo, medio como tampoco, no hay gran trabajo de investigación, no tenemos no fomentamos ni siquiera en nuestra profesión el trabajo de investigación, ¿sí? Hay trabajo, por supuesto, no voy a negar el trabajo de muchos de mis colegas, pero haría mucho, mucho más todavía, sobre todo para los que son afecciones respiratorias o bronquiolitis. Bueno, una vez que ingresada la familia con el niño, se diagnostica bronquiolitis, nosotros trabajamos tratando generalmente nosotros hacemos vibraciones y drenajes posturales para el niño, si lo requiere aporte de oxígeno y eso, se quedan internados como en la guardia o se van de alta y se los manda al centro de atención primaria de salud, ¿sí? Si sigue con alguna obstrucción, sí, sí, bueno, se administra algún tipo de aerosol y demás, ¿sí? O oxígeno, o nebulización, pero ya pasa ya a lo que es guardia, ¿bien? Más o menos eso es lo que estamos haciendo nosotros en Rosario, ¿bien? Y bueno, generalmente en otros hospitales de Buenos Aires, al menos es lo que también he visto, ¿sí? Ese es mi aporte nada más. Gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel está Ariel. en Rosario, ¿verdad? Dijo Rosario que está él, ¿no? Sí, Rosario, en el Hospital No, Vilén. no en Santa Fe, capital. Claro, hay que diferenciar Santa Fe, capital, que son como 160 kilómetros, y Rosario, que está más al sur, cerca de Buenos Aires, en la bota, Bien, en ¿y el Perfecto. esto tapo de la del bota. fisioterapeuta? ¿Cómo? Uy. ¿Cómo? Bien, mi pregunta es esta. ¿En la guardia tienen el kinesiólogo en tu hospital? Sí, en la guardia, en la guardia. Guardia, Bien. después hay en las salas de internación, que hay salas destinadas a afecciones respiratorias exclusivamente, y sí, 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 sí. No, pregunto esto porque en mi hospital, si bien es un hospital grande y una guardia importante, sí que atenderá 200 o 250 consultas, no tenemos nosotros un kinesiólogo de guardia, que es algo que alguna vez se hizo un proyecto, pero que creo que quedó en la nada. Me parece que es por la falta también de recursos y demás, pero que nosotros siempre dijimos que podríamos incluso hasta internar menos niños si tuviésemos un kine en la guardia, ¿no? Pero bueno, es importante saberlo para tenerlo como un referente. Sí, y es así, está totalmente probado, por lo menos nosotros que tenemos kine, que hacemos guardias de 24 horas y el consultorio funciona 24 horas, sobre todo en la época de IRAP, se disminuyó un montón las internaciones con la atención ambulatoria.
eso ayuda. Yo creo que es un aporte el que nosotros hacemos en conjunto con el equipo médico. Tener un kine en Sí, la guardia es primordial para mí. sí, sí, es lo Yo, que siempre pedimos y no tenemos muchas respuestas, pero bueno. yo no sé si Tamara estará de acuerdo o no, que también hemos tenido algunas llamadas por otros lugares. Nosotros, al ser del interior, no de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, el manejo del kine es totalmente distinto. Nosotros somos solamente para sacar moco y a ver si se entiende, no quiero menospreciar la labor de nadie, pero es muy difícil romper esa barrera. Solamente nos hacen, cuando hace frío, ahí se acuerdan del kine o cuando viene una pandemia. O sea, realmente es muy complejo. Pero nosotros somos muy importante porque el día de internación es carísimo. O sea, si Sí. lo traducimos en dinero, el día cama de internación, solamente hotelería, no sé cuánto estará, pero es muy caro lo que es la hotelería, solamente la cama y el niño internado, solamente eso, descontando medicación y demás cosas, es terrible. Bueno, en terapia intensiva creo que hay más trabajos acerca del día de cama, cuánto es el costo. Y el kinesiólogo lo que hace es resolver este día de internación. Nosotros reducimos día de cama. Entonces, medio como que si hay alguien de peso, de poder, esto lo debe saber, debe tener bien claro. De hecho, eh, no quiero hablar mucho, pero me estoy yendo yo de Rosario a Buenos Aires a trabajar en un hospital porque realmente tienen no solamente kinesiólogos 24 horas, sino todo el año. O sea, porque todo el año también hay afecciones respiratorias. El medio ambiente contaminado es todo el Sí. año, no es 3 meses en invierno. Entonces también un poco esas situaciones suceden. ¿Qué sucede? Cuando voy a la entrevista laboral, en neonatología tampoco tenemos, no hay personal, no hay kinesiólogos, no hay personal capacitado ni formado. Dato importante, ¿no? O sea, aquellos kinesiólogos, colegas que están buscando trabajo, hay trabajo, pero lamentablemente en Buenos Aires, en otros lugares, donde hay más dinero, más recursos y otra cabeza, eso es lo que sucede. O sea, Bueno, yo una creo que ahí es donde autocrítica, tiene que cambiar nosotros nuestro accionar y seguir, como quien dice, peleando día a día por ese espacio que está sin usarse, ¿no? Más de una vez puedo confesar que mientras estuve en el hospital de niños porque estaba mi hermana, iba a la guardia y la verdad que era muy bien recibida como kinesióloga, como profesional, ¿no? Por el accionar que uno llega a ensamblar con el médico, con el enfermero, ¿no? Y no porque era yo, sino porque estamos muy bien valorados en el Hospital de Niños, por ejemplo, de Córdoba, como profesionales a la hora de lograr esta sinergia para un bien común, que es que este niño no quede internado puntualmente en ese momento. Quedó ahí el proyecto y bueno, ahí hay otro lugar, otro espacio que tenemos que ocupar para poder seguir creciendo como profesionales. Y eso también fue una de las razones por las que surgió este posgrado, para poder capacitarnos, reforzarnos e ir por esos espacios que siguen estando vacíos y que seguramente que con un profesional kinesiólogo especializado y muy bien formado, logramos adueñarnos, ¿no? De estos lugares que están sin ser usados, ¿no? Pero bueno, para eso también hay que empezar a hacer proyectos y animarse a ir por esos espacios, ¿no? Yo creo, Clau. Cari, sí, yo creo que el problema está en la difusión, ¿no? De nuestro rol como kinesiólogo en todos los ámbitos. Entonces, creo que tenemos que nosotros hacer esa difusión a todo el equipo de salud, ¿no? A los médicos, hasta el director médico de una institución, que sepan cuál es nuestro accionar y no es solamente sacar moco. ¿M? Tenemos
muchas herramientas para trabajar tanto en neo como en pediatría y como en adulto, y que eso nos compete a nosotros, difundir eso, ponernos de acuerdo entre todos para difundir, que incluso en una atención primaria de la salud creo que también es importante hacer esa difusión, ¿no? Partiendo de esa base, me parece que vamos a poder llegar a que nos caractericen como profesionales kinesiólogos y no como un aspirador o un aspirador nasal o orofaringio, ¿no? Sí, Bueno, Marianela, me gustaría verte. No te vimos más. No lo vimos Pero, más. a ver, ahí está, ahí está. Ahí Bueno, lo que estoy. hablamos que siempre estamos terminando lo mismo, es que es fundamental políticas públicas que consideren a la atención primaria de la salud como eje de, digamos, del sistema de salud, porque si vemos que no hay atención primaria, estamos mal. Creo que las enfermedades respiratorias, tanto como las enfermedades de la piel, va a ser un boom por el tema de la contaminación ambiental. eh, ya estamos viendo eso y lo hemos estado viendo. Yo he trabajado con, bueno, también Ariel ahí en Rosario, pero yo he trabajado acá en Córdoba en el programa de salud familiar, hicimos atención primaria de la salud. Yo trabajé en Ciudad de Mis Sueños y trabajaba en el consultorio con la pediatra, ¿no? Y teníamos un programa de SBO que era de bronquiolares y bueno, no estaba funcionando, teníamos una fábrica de jabones cerca de donde estábamos, teníamos todos los arroyos, que pasaba el agua contaminado, porque tomamos muestras, la pediatra tomó muestras de agua, la hicimos analizar y estaba todo contaminada. Y estaba al lado de campos de cultivos que se hacían fumigaciones. Entonces aumentaba muchísimo las enfermedades respiratorias y de la piel. Eh, Lamentablemente ese programa se cerró en Córdoba, casi no hay kinesiólogos que hagan atención primaria y con todas estas cuestiones de aspiración, con un aspirador en un centro de salud salvar la vida de un paciente, de un bebé, ¿no? En estas cuestiones de bronquiolares, de obstructivas. Pero eso es una cosa. Y otra cosa que tenemos ahora, como dijo Silvana recién, este consultorio de 24 horas, que bueno, a mí me gusta mucho la atención de consultorio porque el espacio con la mamá no se da, bueno, mucho en el internado, pero sí en el consultorio. Yo le llamo consejería kinésica, que es fundamental, y es esto tema de consejos a la familia, sobre todo el cuidado del ambiente. Sí, está bien, hay pacientes, los pacientes que se atienden en los hospitales no son los mismos que las clínicas, hay un hacinamiento, un aumento de la pobreza, el tema de la comida, nutrición, bueno, todo lo demás, pero podemos llegar a ver con la mamá qué se puede hacer, cómo se calefacciona, el no fumar, el no generar polvo, suspensión, el uso de aerosoles, la ventilación del ambiente, todo eso son hilos que lo da la médica también, son los puntos que tienen en cuenta para internación del bebé. Pero podemos citar a los padres y a la familia a consultorio del niño a la mañana y después hacerlo de vuelta a la tarde, viéndonos nosotros los mismos con la médica de guardia. Y eso ha evitado un montón de internaciones y de esto que hablaba Ariel recién, el tema de los costos, ¿no? Que disminuyen, por supuesto, un montón los costos del Estado, de las políticas públicas de salud. Así que es toda una cuestión de reflexionar y de ver qué rol tenemos nosotros, qué rol tienen los médicos, qué rol tiene el equipo de salud en esto. Sí, tal cual, también, ¿cierto? Eh, Coincido con vos en todo lo que estás expresando, así. Lástima que en el hospital de niños no tengan este tema de la atención primaria de salud. Si hubiera, yo cuando hice mi posgrado en su momento hice un trabajo y mi trabajo era abocado a eso, recuerdo, en que debía existir un kine. Si hubiera un kine en cada en cada centro de salud, de toda la cantidad de centros de salud que tiene Córdoba, yo creo que los hospitales no estarían abarrotados en este sobrepoblado. momento, ni las clínicas de chicos internados con infecciones respiratorias, porque creo que somos un pilar y un parate importante en esta atención primaria, en el tratar de que estas afecciones sigan su curso y se reagudicen
y se agraven más. Entonces, si hubiera un kine en cada CAPS, en cada centro de salud, yo creo que la historia y los relatos serían otros. Hola, buen día a todos. Hola Carmela, ¿cómo andas? ¡Ay, apareció Jujuy! Bueno, Estaba escuchando un poquito lo que estaban diciendo y bueno, comentar nuestra experiencia aquí en Jujuy. Acá sí hay kines en los CAPS que se implementó estos últimos años. En los CAPS, en el SNOPE, que es un hospital que está en la parte, digamos, periférica de lo que es Jujuy, cerca de Alto Comedero. Lo que nos está pasando a nosotros es que los kines no están capacitados eh, para hacer la parte respiratoria. A veces llega un CAFO y no lo saben manejar. Entonces el paciente es derivado al materno infantil y ahí se produce la demanda. Entonces a veces le hacen la kinesio respiratoria, le hacen las maniobras, pero no lo saben aspirar. Entonces el chico llega ah, aún más complicado a lo que es el materno, ya llega ya no para un CAFO, sino ya quizá para un respirador. Eso es lo que no está sucediendo. Y como ustedes decían que hay un desborde, y la verdad que sí, el hospital está como desbordado, entonces lo que se está haciendo, nosotros tampoco tenemos kine de guardia de 24 horas. Sí tenemos de 12 horas los feriados, sábado y domingo, y los días de lunes a viernes, que serían los hábiles, hay un referente que se le llama ya sea a la mañana y a la tarde, pero solamente entra al shock room en el horario de trabajo, digamos de 7 a 13 y de 1 a 17, a 19, perdón. Pero después a la noche no hay un kinesiólogo de guardia porque el hospital tampoco tiene la infraestructura para que se queden. Entonces es como que tenemos muy poca mano de obra, digamos, o sea, gente que no está capacitada y los que estamos somos, creo que en Jujuy somos solamente 36 los kines que realmente están con un posgrado o una residencia o que quieren hacer la parte respiratoria. Y lo que se estaba resolviendo es que entren por guardia, ahí se los estabilizaba y como decían que es verdad, los pacientes que ingresan por el hospital tienen bajos recursos, se le trataba de dar los PAF, toda la medicación, que vayan a la casa a hacer como un reposo y si hasta los 2, 3 días el bebé no resolvió el cuadro, sí ingresarlos ya a la internación. Ese es lo que se estaba haciendo acá en Jujuy, pero la verdad que kines que se dediquen a la parte respiratoria, no tenemos. Sí están en los CAPS, pero es más para neurología, para traumatología, no tanto para la parte respiratoria. Eso es lo que Gracias, está Carmela. pasando acá. Muchas No, de gracias nada. por tu aporte. Y bueno, Gracias. O sí, sea Pame, que Bueno, buen día a todos. Quería comentar un poquito acá cómo trabajamos en el sur. Ahora en realidad estamos como en una temporada media rara, porque si bien es de bronquiolitis propiamente dicho, los borcitos, nosotros estamos teniendo hoy pronosticado 17 grados en el sur, o sea, es una cuestión atípica lo que está pasando, así que esto genera fluctuaciones en cuanto a los pediátricos y a los cuadros respiratorios propiamente dichos, ¿no? Y también lo que nos pasa, que atribuyo un poco lo que dijo Tamara, el tema de los pacientes alérgicos. Nosotros acá en el sur también tenemos viento y tenemos una empresa que es muy grande, que es productora de aluminio a nivel mundial, que es Aluar. Así que contamos con una contaminación importante y son todos factores que obviamente van a influir, digamos, en la salud de los niños, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos un ingreso de un bronquiolo a la guardia, tenemos también un showroom que por lo general es, si con la seriedad se revierte, se lo manda a la casa y al día siguiente se hace un control. Si no, si en el showroom lo encuentran medio obstruido y demás, a mí me llaman porque yo estoy en internación en la UCI, en la UTIP o en la NEO, bajo para ver si se puede colaborar o revertir el cuadro.
y si no, bueno, lamentablemente queda internado. Cuando queda internado siempre por lo general es con aporte de oxígeno, ya sea bajo flujo o alto flujo, es decir, CAFO, ¿sí? Y muchos sí. Ahora, por ejemplo, estamos teniendo una niña de 1 año que arrancó en teoría con un cuadro broncoobstructivo, le hicimos una placa, el campo pulmonar derecho estaba bastante feo, la tuvimos en CAFO, no toleraba, mucho quejido, mucho débito gástrico. Ahora la tenemos en la terapia con una neumonía bilateral en ARM. Así que bueno, nada, más o menos es similar al abordaje que están haciendo ustedes también allá en Córdoba. Bien, sí, Y digamos esto que también atribuyo a lo que decían ustedes, de esto que por ahí no, bueno, pero los médicos no nos indican KTR, no indican. Yo creo que también en parte nosotros, estando dentro de la institución o de una unidad, es nosotros de a poquito, ir mostrándole las capacidades y las herramientas que tenemos para decir, no, pero mirá, fíjate, podemos hacer esto, no, pero mirá si hacemos esto. Creo que es campo de nosotros y esto, agradecer tener la oportunidad de estar ahí adentro y poder gestionar el cambio, ¿no? Yo creo que ahora, Tal bueno, a mí cual. me ha pasado, estoy teniendo una experiencia muy positiva porque por suerte el equipo interdisciplinario con el que trabajo escuchan para comprender y entendiendo que el objetivo es el paciente, no es ni el ego del pediatra, ni el ego del kine, ni de enfermería, es en conjunto y es también uno ir cambiando de a poquito las intenciones y brindar herramientas y que nadie sabe más y nadie sabe menos. Sabemos diferente y eso creo que es lo más valioso y lo más importante para encarar el enfoque, la energía y por ende se va a repercutir de manera favorable en nuestros pacientitos, ¿no? sí, es Es un así. trabajo de Gracias. hormiga, Gracias por el aporte, Pame. Es Creo muy que el es un aporte cierto. de trabajo de Pame hormiga. nos La sirve verdad de que por eso. conclusión para dar finalizado este tema. Sé que es muy lindo escucharlas hablar y sin duda que estamos haciendo un trabajo muy bonito, ser la punta de esto, y hablo de todos, no solamente de los que estamos hoy como docentes, sino de todos los que forman parte de este posgrado, ser la punta de un trabajo largo por hacer, ¿sí? Siempre decimos con Claudia y con Silvana y con Tami, hay una red, hay que hacer una red de kinesiólogos respiratorios pediátricos y neonatales para verdaderamente enriquecer esto que recién está apareciendo, ¿no? Como con auge fuerte, quizás la pandemia nos puso en otra posición y hoy podemos pelear más por un poco más de espacio, pero bueno, quiero despedir a mi hermana que tiene una larga agenda, así que muchísimas gracias, Mane, por habernos acompañado, por ser parte de esto. Para mí es un orgullo inmenso, un privilegio tenerte hoy en nuestro posgrado ñoño, que con mis hermanas siempre nos escribimos, le digo, hoy ñoñamos con mi hermana, le pongo a las otras y las peleo, ¿vieron? La verdad que es muy lindo poder compartir este camino, así que gracias, Mane, por estar hoy y quedas totalmente Gracias, Sol, liberada. por tu aporte. Muchas gracias, chicas, y Gracias. Ariel, que está ahí también, por la invitación. La verdad que es un orgullo. Ya a mí me encanta, yo los amo, a los kine, y digo que forman parte de nuestro equipo de salud. Y como tal, tenemos que trabajar en equipo. Y eso es cierto, hay que conseguir el lugarcito para que hacen falta y incluso yo desde mi experiencia personal les puedo decir, mi hijo asmático, si no lo tiene, no lo trabaja mi hermana, no le enseña cómo toser, o no, cuando tenía 6 meses y tenía bronquiolitis no lo trabajó, hubiese terminado internado. Así que desde la experiencia personal digo que totalmente son fundamentales para los procesos respiratorios y forman parte del equipo de salud. Así que como tal debemos trabajar en equipo. Muchas gracias. Gracias, Muchas Dor. gracias. Muy bien. Gracias, Sol. Bueno, Bueno, vamos a liberadísimo. continuar. Continuemos. Y Ahora que voy a hermoso el poner, posgrado. gracias. Si querés, puedes quedarte, Mane, ¿no? Es puntualmente liberarte a lo que quieras. Vamos a No, continuar con los repasos, ¿no? Quiero poner sigo con mi vida pausa. de madre. Dale. Chao, gracias. Gracias, Mariana. Chao.